parece que la política de concentración es completamente desafortunada. A mí me parece un gran disparate y que va a comprometer la eficacia y la calidad de la regulación. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de sectores que se han liberalizado. Se trata del sector de la energía, de las telecomunicaciones, del ferrocarril, en fin, y otra serie de sectores, algunos muy dispares, porque está también los temas de audiovisual, o está el tema del juego, que realmente no tiene mucho que ver con otros sectores, ¿no? En este momento se dice, bueno, primer argumento, aquí hay un ahorro de gasto, pero eso no es verdad. No es verdad porque el sector, por ejemplo, eléctrico tiene una serie de efectivos, serán igual 200 trabajadores, empleados, técnicos, supervisores, inspectores, de los que no se puede prescindir. Lo que se quiere decir es que se va a prescindir de los vocales, ¿no? Y uno dice, bueno, pues suprimiremos 6, 7, 8 o 9 vocales. Por cierto, el organismo tiene él mismo 9 vocales, pero, en fin, se concentrarían en un solo organismo 9 vocales. Pero el resto del personal de cada organismo sigue vigente, es que no puede ser, ¿no?, que desaparezcan. Por dar una idea, en España, pues la de la energía tiene 200, y en fin, la de telecomunicaciones, una cantidad que podría ser, no sé si semejante. En total, todos los organismos que se quieren concentrar podrán tener unos 500 o 600 empleados. Esos, si lo comparamos con un organismo que pueda ser equivalente en Alemania, Alemania tiene pues 2.500. Entonces, y Alemania tiene el doble de población, desde luego, pero es que aquí estamos hablando de cifras que son 5 veces más. Y por consiguiente no acaba de ver uno bien el ahorro, porque no se puede producir. A la gente no se le puede despedir. Los inspectores que verifican en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o de la Energía si están cumpliendo las normas que garantizan un mercado transparente, eficiente, que cumple las normas de competencia, que dan acceso a la red a terceros, etcétera, no pueden desaparecer, porque entonces lo que habríamos hecho es cargarnos la liberalización de esos sectores. Por lo tanto, se trata únicamente de un ahorro en cuanto a los vocales, que esos disminuirán. Pero igual estamos hablando de 30 personas menos. Bueno, ¿y eso es importante? Bueno, pues siempre que haya 30 sueldos menos, pues es importante. El problema es que no es posible que 9 personas sepan de electricidad, de gas, de hidrocarburos, sepan de telecomunicaciones, sepan del juego, sepan del audiovisual, sepan de los ferrocarriles, sepan del sector forestal. Todo lo que estamos haciendo es unas personas completamente incompetentes para regular unos mercados muy complejos, algunos de ellos enormemente complejos. Y por consiguiente lo que estamos diciendo es que la liberalización aquí no va a funcionar. Y eso es gravísimo, porque eso compromete las inversiones futuras que pudiera venir. Gente dispuesta a venir a esos sectores e invertir en el eléctrico o en el de telecomunicaciones, pueden pensar que no saben que esto es un juego de una ruleta rusa, que no saben si invierten, quién es el que va a dar una solución, porque de entrada los reguladores no pueden ser capaces ellos de conocer el sector en el que van a actuar, que son todos los sectores. Es un organismo multisectorial, que hay que decir que no tiene precedentes en la Unión Europea. Es verdad que en Alemania, primero, para empezar, en Alemania está separado lo que es los órganos reguladores sectoriales o multisectoriales del regulador de defensa de la competencia. Son dos cosas, no es lo mismo el que conoce del sector eléctrico o de las telecomunicaciones que el que conoce de forma transversal de todos los sectores, que es la Comisión Nacional de la Competencia en España. Bueno, estos en Alemania se han mantenido separados. Una cosa es la Comisión de la Competencia o el Tribunal de la Competencia en Alemania, y otra cosa es el resto de los sectores, que ahí sí están aparentemente fusionados en un único organismo. Pero ¿cómo están fusionados en Alemania?
están fusionados realmente a través de que en ese organismo, que parece que es único, hay un presidente y un vicepresidente con funciones representativas, pero por lo demás hay comités separados, uno para los transportes, otro para la energía, otro para las telecomunicaciones, de forma que al final son comisiones separadas. Las sedes de cada uno de los comités estos están en sitios distintos, el personal es distinto. Asesoría jurídica, por ejemplo, tenemos un ahorro porque tenemos una asesoría jurídica o unos inspectores que son comunes para todos los... Pues no, en Alemania tiene una asesoría jurídica para cada uno de estos comités. Uno para telecomunicaciones, otro para energía, otro para transportes. Los inspectores son distintos, la asesoría jurídica es distinta, las sedes son distintas, de forma que realmente la historia esta del ahorro se ve que no tiene precedentes, ¿no? Hay si acaso Alemania, que está en un proceso de concentración que lleva muchos años preparándolo, pero por el tamaño del país probablemente tiene otras explicaciones y además con otras cautelas muy distintas. Una cautela muy importante que aquí habría que tomar en consideración, que es tal vez una reticencia política, ¿no? Podría ser que esta reforma se acometa por quitarse de encima en estos organismos independientes, que significa la independencia, que son nombrados por los gobiernos, oído el Parlamento y todo esto, por un periodo fijo que no puede ser interrumpido, sino por causas muy tasadas, cometer delitos y tal, ¿no? Podría ser que estos organismos, que llevan ya en funcionamiento en España un tiempo, que tienen personas ya designadas en etapas anteriores, se los quieran quitar de encima a la gente y hacer un organismo único de dependencia estricta de un gobierno que va a nombrar a los 9 señores que controlan todos los sectores. Bueno, esa es una sospecha que implica un juicio de intenciones, pero en política hay que hacer juicios de intenciones, ¿no? Y evidentemente esto supondría que los actualmente nombrados quedarían fuera de juego, vendrían unos nuevos que serían nombrados directamente por el gobierno y con su mayoría parlamentaria, con alguna intervención de las Cortes, pero que en definitiva deberían su nombramiento al gobierno actual. Yo creo que a mí eso me parece una concentración de poder. Primero, me parece que no hay ahorro ninguno. Segundo, me parece que provocaría que 9 señores es imposible que conozcan todos los sectores y por tanto un déficit de regulación, una pérdida de calidad de la regulación, una dificultad para entenderse con sus homólogos europeos, que en casi todos los países están más o menos separados. No hay un organismo multisectorial único. La mezcla en este organismo de lo que es la Comisión Nacional de la Competencia con las comisiones sectoriales, reguladoras sectoriales, ferrocarril, energía, telecomunicaciones, postal, juego, etcétera, yo creo que es un error. No se puede mezclar la defensa de la competencia, que es una función transversal que afecta a todos los sectores, con estos otros comisiones reguladoras sectoriales que tienen una peculiaridad, y es que la Comisión de la Competencia parte de la idea de que existe un mercado que funciona normalmente, pero que a veces puede ser distorsionado por prácticas anticompetitivas, por concentraciones, etcétera, que hay que verificar. Pero el mercado en sí mismo funciona, por sí mismo, hay mercado. En estos sectores la clave es que en realidad no hay mercado, el mercado dejado a sí mismo no funciona. Entonces, desde el principio, y antes incluso de que se produzca un abuso de posición dominante, hay que estar estableciendo normas, reglas muy peculiares. Por ejemplo, la regla del acceso de terceros a la red. Uno tiene que dejar a sus competidores que utilicen su propia red, porque está probado que las actividades en red tienden al monopolio. Entonces, la forma de romperlo es obligando a dar acceso. Claro, todo eso crea una forma de trabajar y de operar muy distinta de las comisiones nacionales de las competencias. Una forma de operar que tiene en cuenta que quiere promover la competencia, pero que es mucho más intrusiva, mucho más penetrante, interviene antes de que se haya producido un problema, en tanto que la Comisión de la Competencia es más respetuosa con el mercado y solo interviene cuando se ha producido una lesión a la competencia. Mezclar ambas perspectivas yo creo que
cambiaría la ética de cada uno de esos organismos. En fin, yo creo que hay razones económicas, funcionales, sobre todo funcionales, de pérdida de independencia también. Y luego, claramente, la última razón es que en ese anteproyecto de ley, que ha sido informado negativamente por casi todos los organismos reguladores, falta el dictamen del Consejo de Estado, que se ha debido producir hace poco tiempo, se va a producir, que yo creo que también se moverá en la misma línea porque es claramente contrario a las reglas de competencia, de independencia que deben inspirar estos organismos. Pero otra de las cosas que hay ya no es que, en fin, por el nombramiento pierdan independencia, sino que en el propio texto de la ley hay previsiones, por ejemplo, el control de eficacia que el gobierno tiene sobre estos organismos. Bueno, un control de eficacia es una amenaza a su independencia. O bien que muchas de las competencias que hoy día tienen estos organismos son recuperadas por el gobierno, una gran parte de ellas. Bueno, indica que se está dejando la idea de un regulador independiente, que tiene mucha importancia para que el inversor en estos sectores sepa que las razones que mueven a tomar decisiones no están inspiradas por razones políticas a corto o a largo plazo, pues puede dudar de si, una vez que se encuentre con que una parte de las competencias al menos han sido asumidas directamente por el gobierno, puede fiarse de una regulación y por tanto puede dudar de si hacer inversiones en un país como España, en que la regulación empieza a perder calidad en cuanto a su independencia y también en cuanto a la capacidad de los miembros.